Una súplica al único fiel y todopoderoso Dios. Salmos 143. Dice la palabra de Dios: Oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Dios, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Amén y amén. El Salmo 143 es un salmo de súplica, una súplica al Todopoderoso. Es una súplica que David presenta delante del Señor, es un ruego, es una oración intensamente elevada a Dios en medio de una dura crisis, de una fuerte crisis y gran aflicción por la cual estaba pasando David. En medio de la desesperación, David sabe que el único que le puede ayudar es el Señor Dios Todopoderoso, que el único confiable es Él, el gran Señor, el Dios único y verdadero, y que Él, el verdadero Dios, puede desplegar la misericordia que Él necesita en tan dura situación, en tan duro evento por el que estaba pasando. Y es un principio de introducción también para nuestras vidas, porque nosotros sabemos que Dios está ahí, que Dios existe, porque somos creyentes, pero sabemos llegar delante de Él, sabemos postrarnos y rogarles con una súplica intensa, sabiendo que Él es el único que nos puede ayudar, es decir, que ya estamos descartando, quitando cualquier otra ayuda humana y solamente dependemos del Señor. No se sabe el momento exacto y la situación exacta en la que se escribió este salmo y por la situación en la que estuvo el rey David cuando fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir este salmo. Pero sí sabemos que él ya conocía de la misericordia de Dios y conocía de la fidelidad de Dios y que él, por muchos momentos, porque si esto fue cuando ya él estaba como rey, había experimentado mucho la presencia de Dios y también había sido afligido por causa de la desobediencia a Dios, pero también había sido afligido por los enemigos que se venían contra él. Incluso recordemos que Absalón, su propio hijo, se levantó contra él, quería él tomar la posición de rey destronando a su propio padre, y cómo persiguió a su propio padre para buscar atacarlo, incluso matarlo. Entonces nosotros debemos de tener claro en que la confianza plena la debemos de tener y la debemos de poner solamente en nuestro Dios Todopoderoso, el único que puede escuchar nuestra oración. Y así empieza el salmista en el versículo 1 de este Salmo 143. Dice: Oh Dios, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Allí está el clamor del salmista. Oye mi oración. Esta no era una oración cotidiana.
Esta no era una oración de las que normalmente llamamos las oraciones que hacemos en los devocionales, en el día a día, sino que es un momento específico, una oración distinta, diferente, en un momento de mucha angustia, de mucho dolor, quizás de mucha tristeza, de mucha soledad. Esta oración que él hace al Señor, él está clamando porque tiene una necesidad, algo muy urgente, y solamente él sabe que solamente Dios puede ayudarle. Así como él hacía esa petición al único que le podía ayudar, también esperaba que ese Dios, tenía la certeza de que ese Dios le iba a responder. Y por eso es la insistencia: respóndeme por tu verdad. Oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos. Es como si fuera una especie de redundancia, pero no lo es. En la forma de expresarse en los judíos en aquel entonces, era para hacer un énfasis de que era muy urgente, de que era algo necesario, de inmediatez. Pero él estaba confiado plenamente en el Señor. Él estaba confiado que ese Dios era el único que le podía ayudar. Y repito, él ya no estaba buscando las fuerzas aliadas de su mismo grupo, fuerzas militares que él tenía en ese momento. Él ya no estaba contando con las personas de su entorno que pudieran aconsejarle qué hacer o defenderle o sacarle de una situación. No, él todo eso ya lo desestima y lo presenta delante del Señor. Debemos de aprender nosotros a depender totalmente de nuestro Dios. Porque ¿cuántas veces nuestras oraciones son al Padre en el nombre de Jesús, pero buscando ayuda en el mundo? Y a veces esperamos más en el mundo que en la respuesta que viene de nuestro Dios. Y a veces nos sentimos defraudados porque el mundo no correspondió a lo que nosotros estábamos pidiendo. Y si es así, entonces, ¿por qué estábamos suplicando a Dios? David sabía que solo Dios lo podía sacar de aquella situación. Escucha mis ruegos, denota angustia, enfatizando nuevamente: oye mi oración, por tu verdad, por tu justicia. ¿Basado en qué está haciendo la oración David? Basado en el carácter divino y santo de Dios. Y es muy importante: por tu verdad y por tu justicia, es decir, conforme a lo que tú eres, a la esencia de santidad y de justicia que eres tu Señor, ayúdame. Porque tú, Señor, y es algo que debemos nosotros saber, es que Dios siempre es justo y Dios siempre está en la verdad. Él es la verdad. Entonces Él, para responder nuestras oraciones, no se va a salir ni de la justicia ni de la verdad, porque Él es santo. Si no fuese así, entonces pecaría y Dios no puede pecar. Por lo tanto, nuestra oración siempre es para que Él, en su justicia y su verdad, acude en nuestro auxilio, en nuestro socorro. Y por eso es que nuestras oraciones siempre tienen que ser según tu voluntad, conforme a lo que tú quieras, Señor, lo que tú determines para nuestras vidas. Y por eso David se pone en la posición que él es, en la posición que él tiene delante del Señor, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. David reconoce que él es pecador. Ahí implícitamente el Salmo lo está diciendo. Ningún ser humano se puede justificar delante del Señor. Y lo hemos aprendido a través del libro de Romanos, a través del mismo Eclesiastés 7:20, que no hay uno bueno, no hay ni siquiera uno que busque verdaderamente a Dios. No hay uno solo bueno sobre la tierra. No lo ha habido en el pasado, no lo hay en el presente, no lo habrá, hasta que Cristo Jesús venga por nosotros y nos glorifique. Ningún ser humano realmente podría presentarse delante del Señor, y eso también tenemos que llevarlo siempre en nuestro corazón y en nuestra mente y aún en nuestros labios, que nosotros no merecemos nada delante del Señor, que no podemos llegar delante del Señor como con una cuenta de cobro. Señor, porque yo he hecho estas obras buenas, según nuestro criterio, porque yo he hecho estas cosas, Señor, entonces tú me debes de dar esto, o hagamos este cambio, estas cosas buenas por lo que te estoy pidiendo. No, Él le está diciendo: Señor, no entres en juicio conmigo porque yo salgo perdiendo. Y esto es muy importante. ¿Por qué?
porque está reconociendo que solo por su gracia, por su amor, nosotros podemos llegar delante de Él. Somos justificados por la fe en Jesucristo y somos salvos por gracia, un regalo divino. Entonces sobre esto está David. Estaba ya anticipando lo que el apóstol Pablo nos enseñó con mucha más claridad para nosotros acerca de que ninguno podemos llegar delante del Señor presentando nuestras obras. Realmente, Dios es el que nos justifica. Dios es el que justifica al pecador. Porque conforme a lo que venimos hablando de este salmo, ¿cómo puede Dios obrar en la verdad y en la justicia, que es la esencia de su divinidad, que es parte de la esencia de su divinidad? ¿Y cómo ayudarnos a nosotros que somos totalmente pecadores? Dios, sin dejar de ser justo, nos justifica, pero cumpliendo la ley que Él mismo había dado. Es decir, Él no está quebrantando la ley para justificarnos a nosotros. Él no está pasando por alto el pecado de ninguno de nosotros para justificarnos. No, porque lo que ya sabemos por la gracia de Dios es que la paga del pecado nuestro la recibió Cristo Jesús en la cruenta cruz. Nuestro pecado merecía un castigo, claro, y ese castigo lo recibió el Hijo Santo del Dios viviente, Jesucristo. Entonces, Dios mismo, cumpliendo su juicio, lo recibió Cristo Jesús y nos justifica a nosotros, declarándonos ahora sin pecado. Pues de esto estaba hablando David anticipadamente. Señor, nadie se justificará en sí mismo, nadie se puede justificar, ningún ser humano se puede justificar delante de ti. Eres tú el que nos puede justificar a nosotros. Nosotros no nos podemos justificar delante del Señor y es un error que cometemos muchas veces. Es que yo hice esto, Dios, porque me trataron mal. Es que yo obré así, Señor, porque esta situación pasó y tratamos de justificarnos delante del Señor. Somos totalmente pecadores y merecemos la condena. Cristo Jesús pagó por nosotros y Dios nos justifica por gracia. Y él, David, allí, en su gran dolor, en su gran tristeza, en su gran aflicción, está reconociendo que es la misericordia de Dios el único que le puede ayudar. No le está diciendo, Dios, ayúdame, Señor, porque yo he hecho tu voluntad algunas veces. No, Señor, no entres en juicio conmigo, Señor, porque realmente no tengo nada bueno en mí. Por tu misericordia, Señor, es que él está clamando. Y bien, entonces, en el versículo 3 describe David la situación. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Nuestra oración, que es una súplica al único fiel y todopoderoso Dios, nuestra oración debe presentarle al Señor, podríamos decir nosotros, con detalles qué es lo que estamos pidiendo, cuál es nuestra situación, qué es lo que está pasando. David le está diciendo, es que el enemigo ha perseguido mi alma, ha postrado en tierra mi vida, ha hecho habitar en tinieblas, me ha hecho habitar en tinieblas como a los ya muertos, es decir, totalmente lo ha devastado. Nosotros debemos de presentar nuestras oraciones y cuando es específicamente buscando la misericordia, la clemencia del Señor, la súplica por una liberación, por una dirección para nuestras vidas, es presentarle al Señor la situación como tal. Y recordemos, no buscando justificarnos a nosotros mismos, sino suplicándole al Señor la situación triste y vergonzosa en la que nos encontramos, que puede ser por causa de una desobediencia. Y debemos declarárselo al Señor. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti en esto, Señor, porque yo hice esto que es contrario a tu voluntad, porque yo he mentido para estar en un mejor puesto, en un mejor cargo en mi trabajo. Y ahora estoy sufriendo, Señor, ayúdame. El enemigo ha tomado de esa situación para derrotarme, amado Señor. Es hablarle confesando nuestra situación delante del Señor. Señor, es que
mi manera de vivir, mi manera de hablar, mi manera de expresarme dañan a la gente, Señor, y eso ha hecho que muchas personas se alejen de mí. Ahora, Señor, yo me siento solo. Por favor, ayúdame, Dios, puntualmente nuestra situación. Señor, es que no logro vencerme ni dominarme a mí mismo, todavía tengo esa arrogancia, esa altivez, Señor. Por favor, ayúdame, Señor, porque esto me tiene tirado, postrados en tierra, Señor. Ayúdame, Dios, por favor. Entonces, esa situación es la que debemos de confesarle a nuestro Señor, confesarle al Dios Todopoderoso, repito, sin buscar justificar la situación. Señor, es que yo estoy así porque tal persona me obligó a orar así. No, no podemos hacerlo. Estamos cometiendo pecado y acusando a alguien de pecado. Dios conoce los pecados de cada uno de nosotros. Debemos de ir es delante del Señor humillados, clamando y rogando siempre que de nosotros tenga piedad. Y así como David le está contando la situación en la que se encuentra, también le dice, versículo 4, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. La angustia, la desolación en la que se encontraba David, la podemos estar viviendo, la podemos haber vivido, o quizás la podamos vivir cualquiera de nosotros. David era un siervo del Señor, es decir, creyente del Dios Todopoderoso. Nosotros somos creyentes en Cristo Jesús nuestro Señor y a través de Él creemos en el Todopoderoso Dios Padre. Y a través de Él creemos, a través de su palabra, en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que está diciendo David? Que era un hombre creyente. Estoy totalmente desesperado. Mi espíritu está angustiado. Está desolado mi corazón. Desolado significa espantado, sumido en gran tristeza, abatido, lleno de espanto, lleno de pavor. O sea, totalmente en la peor tristeza y oscuridad que se puede encontrar un ser humano. Y no era que David sufriera de depresión, que es como la enfermedad de moda en los últimos tiempos. Pues quizás esa situación que sienten aquellas personas que no le encuentran sentido a la vida. Pues David no está pensando en esas cosas psicológicas de este tiempo, sino en la situación en la cual se encuentra y de la cual está buscando la ayuda del Señor. Ese espanto, ese pavor, es por causa de una situación. Y aquí hay algo de similitud. Miremos cómo dice ese versículo 4. Mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. ¿Y a qué palabras nos recuerda o a qué versículo nos recuerda este mismo pasaje? A las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26:38, allí en el Getsemaní, ¿verdad? Vamos rápidamente allí a Mateo 26:38. Es Jesús, nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. ¿Y qué? En el versículo 38. ¿Qué es lo que Él dice allí? Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste, es lo que está diciendo David. Jesús, nuestro Señor Jesucristo estaba por qué situación, porque Él sabía que había llegado el momento más difícil de su ministerio, donde iba a ser humillado, azotado, encarcelado, donde le iban a escupir, donde le iban a colocar una corona de espinas, donde le iban a azotar duramente, donde se escarnecía, los pedazos de su carne se le venían con las punzas que le clavaban en los azotes. Y él sabía hacia dónde iba a ir. Mi alma está muy triste. Era un momento de mucha tristeza la que sentía nuestro Señor Jesucristo, de abatimiento, lleno de espanto, de pavor, porque eso fue lo que sintió nuestro Señor allí. Pues esa misma palabra, esa misma frase las estaba diciendo David. Estoy al borde, estoy espantado hasta la muerte, estoy triste hasta la muerte. Y eso nos debe poner a pensar a nosotros. Cuán grande es la misericordia de nuestro Dios, porque ninguno de nosotros pasaremos por ese dolor y esa tristeza que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Él la sufrió aún antes de que fuera capturado, antes de que fuera entregado por Judas. Él todo eso lo sufrió y nosotros ni siquiera eso lo vamos a padecer por la misericordia de Dios al nosotros haber sido beneficiados por la obra de Cristo Jesús en la cruenta cruz. Esa era la máxima angustia que nosotros íbamos a padecer eternamente. Nuestra mayor angustia, y esto debería estar pensando los no creyentes
o quienes no tienen una fe verdadera o una certeza de la salvación. Porque deberían de estar angustiados porque si no son verdaderamente creyentes o los que no creen en el Evangelio, que están en el mundo de un lugar a otro, deberían estar angustiados porque lo que viene, cuando llegue el tiempo, la hora, el día del juicio final, ya no habrá nada que hacer y ese espanto lo van a vivir, esa desolación lo van a vivir eternamente. Nosotros ya hemos sido librados de esa situación. Y esto es lo que nosotros debemos presentar en nuestra vida siempre delante del Señor, esa gratitud por lo que Él ya hizo por nosotros en la cruenta cruz. Volviendo entonces al Salmo 143, versículo 4, ese espanto, esa desolación, ese abatimiento, ese pavor que sentía David, lo expresa. Y nosotros debemos de presentarle a nuestro Señor toda aquella situación, todo ese dolor que estamos sufriendo. Señor, no puedo dormir, porque en la noche me desvelo pensando en lo que voy a hacer mañana, en cómo voy a salir de este problema, en cómo, Señor, voy a librarme. Personas que están siendo perseguidas, incluso literalmente, corre peligro sus vidas por causa de un mal negocio, por causa de alguna imprudencia, por cualquier situación. No entraríamos nosotros a valorar ni a juzgar ninguna de ellas. Aún allí hay que presentarle al Señor, Señor, aún mi vida física, Señor, está en peligro. Señor, esta es mi situación con mi familia, yo no logro organizar mi familia, Señor, por causa de esto, esto y esto, Señor, yo no sé qué hacer. Pero miremos algo que es muy importante, y es que David siempre se acordó quién era Dios, y lo expresó en el versículo 5. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Siempre, en momentos de angustia, en momentos de tristeza, en momentos de desolación, cuando sentimos ese frío que viene del mundo, siempre lo primero que debemos hacer es acordarnos de nuestro Dios y acordarnos de lo que Él ya ha hecho en nosotros. Es que el Dios que nos salvó es el mismo que nos ayudó hace un año, es el mismo que guardó nuestra vida del maligno hace 6 meses, es el mismo que nos dio el alimento cuando hubo escasez en tiempos de pandemia, el que nos dio el pan nuestro de cada día, es el mismo Dios que nos libró de una enfermedad o que nos levantó de la cama en una enfermedad o a uno de los nuestros. Es el mismo Dios que nos ha librado de tantos accidentes. Es el mismo Dios que nos protege del maligno como ese escudo protector y santo que es nuestro Señor. Entonces lo primero que debemos de hacer es buscarle a Él, acordarnos, Señor. Y esto glorifica a Dios. El que nos acordemos de sus obras pasadas, el que reconozcamos que Él ha sido el que nos ha ayudado, porque no fue nuestra inteligencia, no fue la buena suerte, no fue nada del mundo, sino el Dios Todopoderoso que obró en nuestro favor para que nosotros saliéramos de una situación similar o peor o alguna dificultad. Entonces lo que dice David, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Cuando dicen las obras de tus manos está reconociendo el poder de Dios. Y es un poder inagotable, incansable, inmedible. Por lo tanto, a Él debemos de recurrir siempre y primero antes que cualquier cosa. ¿Y qué es lo que hace David al acordarse de todo eso? Extender sus manos. Esa extender sus manos en el versículo 6 dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Extender las manos está diciendo, quiero siempre volver y estar en comunión contigo, estando en comunión con el Señor, estando en la presencia del Señor, estando bajo la sombra protectora del Señor, bajo las alas del Omnipotente, estamos seguros, estamos en paz, estamos abrigados siempre por su misericordia. Eso estaba haciendo David, extender las manos. Esa es nuestra oración, una oración siempre de súplica, de clamor, Señor, postrados de rodillas. Cuando nos postramos de rodillas allí en nuestros aposentos, cuando doblamos nuestra cabeza, nos estamos presentando delante del Señor humillados, necesitados de esa ayuda celestial, de ese Dios omnipotente y todopoderoso. Y cuando levantamos nuestras manos, Señor, te ruego
que me cobijes, que me abrigues, Señor, en tu buena voluntad. Es esa ayuda que necesitamos. Es lo que el mismo salmista dice: no escondas de mí tu rostro, o haz resplandecer tu rostro delante de mí. Eso es lo que el Señor hace, hacer sentir su presencia de muchas formas de aquel que penitentemente le busca. Es decir, que se humilla delante de Él, aquel que confía plenamente en Él. Porque dice el Salmo, el versículo 7, respóndeme pronto, oh Dios, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Respóndeme pronto, oh Señor, lo que decíamos al principio. La premura, el afán. Es decir, ya estaba en la sin salida, como decimos popularmente. David era o la ayuda de Dios o su muerte. En estas situaciones nos podemos sentir como ya no tengo para dónde coger, o Dios me ayuda o todo esto se lo lleva el mundo. Pues no, nosotros tenemos la ayuda de Dios y nosotros debemos de saber algo, que la ayuda de Dios siempre es oportuna. Y cuando digo oportuna no significa una especie de relajación espiritual en que Dios me ayudará en el tiempo que Él diga, no, en el tiempo que Él determine, pero nuestra postura debe ser siempre de ruego, de súplica y de humillación delante del Señor. ¿Por qué? Porque es que hay algo que es muy importante. David estaba esperando y él sabía que el único que le podía ayudar era Dios. Y que él lo haría en el momento indicado, pero él estaba clamando: Señor, yo ya no tengo para dónde coger, no tengo qué hacer. Distinto a muchas de nuestras oraciones pueden ser. Porque a veces nuestras oraciones van delante de Dios y le decimos a Dios qué tiene que hacer. También le decimos cómo lo tiene que hacer. Y también le decimos dónde lo tiene que hacer. En qué momento lo tiene que hacer. Es decir, parece que nosotros quisiéramos darle las instrucciones puntuales a Dios de lo que tiene que hacer, y eso no es lo que nos dice la palabra del Señor. Nosotros le entregamos: Señor, aquí está mi vida, este es el camino, la respuesta que yo quiero, Señor, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Enséñame, Señor, qué es lo que yo debo hacer. Versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y es este versículo muy importante para nosotros. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Es decir, hazme oír, Señor, qué es lo que yo debo hacer. Es que quizá nuestras oraciones estén esperando un sí. Señor, yo quiero esto. Ah, sí, entonces obtengo esto. No, esa no es ni la forma de orar, ni la forma de esperar la respuesta de Dios. Cuando le oramos al Señor es para que Él nos muestre cuál es la salida. Si estamos nosotros espiritualmente en una cueva, nosotros solamente podemos ver una salida, allá donde al principio se ve la luz, la puerta de la entrada a la cueva. Pero Dios adentro puede hacer muchas cosas con nosotros aún, para luego sacarnos por el camino que Él determine hacia la luz y el camino que Él traza para nosotros. Entonces no es esperar que Dios responda exactamente lo que nosotros queremos, sino que Él dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Señor, sea tu decisión, pero que sea en mí solo tu decisión. Hazme entender, oh Dios mío, esa decisión. Házmela comprender. Dame por favor ese don de comprender cuál es tu voluntad. Y ojo, cuando escuchamos esa voluntad puede que sea contraria, y muchas veces así, a nuestra voluntad. Que lo que estemos pidiendo a Dios, Él nos responda a la oración y decir: es que estás equivocado y quiero que tomes este otro camino. Ese camino que estás desechando es el camino que yo he trazado para ti. Y eso es allí donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, buscar el entendimiento del Espíritu Santo. Porque si decimos como David dice: porque en ti he confiado, Señor, yo voy a obrar de esta manera porque en ti confío, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Hazme saber el camino. No está diciendo: Señor, ábreme este camino, que por este camino es el que yo tengo que irme, Señor. Y quiero dejar todo atrás y quiero echar este camino. No, Señor, es la oración. Hazme saber, dame
el entendimiento cuál es el camino por el que yo debo andar. Y sabemos que el camino es Cristo Jesús. El camino es a través de su palabra. El camino es en la obediencia. Líbrame de mis enemigos, versículo 9. Oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, versículo 10, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Y es que, repito, es algo que tenemos que ir mejorando cada día. No es para que Dios haga nuestra voluntad. Es nosotros entrar en el consejo santo, en su presencia, para que Él nos enseñe y coloque en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestro querer como el hacer, cuál es su voluntad, no cuál es nuestra voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque si fuera un Dios creado por hombres, nosotros le diríamos a ese Dios creado, quiero que hagas esto. ¿Qué es normalmente la religión y la tradición? Son dioses creados por hombres conforme a sus necesidades. Por eso es que hay tantos dioses en el mundo, falsos, pero dioses creados por ellos mismos. Entonces, este Dios es el que me va a dar esto, este otro Dios es el que me va a dar esto. Y claro, ellos le están dando órdenes a sus dioses, mas nosotros los cristianos no somos así. Nosotros tenemos un Dios que nos creó a nosotros y que Él nos determina a nosotros cuál es su voluntad para que nosotros la cumplamos. Y sobre ese camino, sobre eso debemos nosotros trabajar todos los días de nuestra vida. Él es nuestro refugio, Él es el que sustenta nuestras vidas, a Él le debemos todo. Y dice, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Versículo 11. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Y miremos lo que dice estos últimos versículos. Es por tu nombre, es la obra del Señor, es su misericordia, es porque Él quiere hacerlo. Porque nosotros no podemos intercambiar nada con Él, porque no podemos exigirle nada, porque Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros todo se lo debemos a nuestro Señor. Entonces dice, por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. O sea, basado en tu misericordia, basado en tu justicia, basado en tu amor, basado en la piedad, basado en todo lo que tienes, Señor, como atributos santos. De eso, por tu amor, por amor a tu nombre, tú me vivificarás, tú me sacarás de estas angustias. Versículo 12. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Por tu misericordia disipará, es decir, quitará todo aquello que es obstáculo para que yo pueda seguir avanzando en la presencia del Señor. Dios pudo haber evitado. Recordemos que Dios es omnisciente, Él sabe todo anticipadamente, Él sabe todo lo que fue, lo que es y lo que será. No hay nada nuevo delante de los ojos del Señor. Dios pudo haber evitado, antes de que David cayera en esa angustia, haberlo librado desde antes. Pero Dios permite que nosotros lleguemos a situaciones extremas como las que vivió David para que podamos recordar que Él es el único que nos puede ayudar, para que podamos ponernos nuevamente a su disposición, para que podamos nuevamente entregarnos en espíritu, alma y cuerpo para que su soberanía esté en nosotros. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Entonces Él cerrará esas puertas que el enemigo había abierto y abrirá las puertas por los caminos a los cuales nosotros debemos ir, por donde debemos transitar, que era lo que hablaba los versículos anteriores. Eso es lo que hace el Señor y lo hace por su misericordia. Él quitará nuestros enemigos, nuestros obstáculos, nuestras enfermedades, la soledad de nuestras vidas, todo aquello por causa de su amor. Él destruirá todo adversario de nuestra alma. ¿Por qué? Y aquí hay algo con lo que termina el versículo 12. Porque yo soy tu siervo. ¿Y qué es lo que está diciendo? No porque yo lo merezco, no porque yo soy útil, sino porque yo soy siervo tuyo y yo como siervo debo hacer lo que tú mandas, amado Señor. Y porque tú decidiste, Señor, en tu divina providencia, amarme primero, Señor. Y yo quiero ser tu siervo, un siervo que trabaje para ti,
un siervo que te sirva en todo momento, un siervo que se goce en obedecer a su amo, a su Señor, a su Dios, a su Rey. Y allí debe estar nuestro enfoque, allí debe estar nuestra vida, en que somos siervos del Señor, del Dios Todopoderoso. Entonces, para que vamos concluyendo esta súplica que nos presenta el Salmo 143, ¿qué es lo que encontramos entonces? Es una oración que David hace intensamente al Señor en medio de una gran angustia, en una aflicción extrema que él estaba viviendo. Y él se acuerda que solamente ese Dios todopoderoso es el único que le puede ayudar. Así debe ser entre nosotros. Recordemos, solamente Dios nos puede ayudar, solamente Dios nos puede encaminar, solamente Dios nos puede rescatar del lugar donde nos encontremos de tristeza, aflicción, soledad, en todas las situaciones, enfermedades, angustias, en todo. El Dios Todopoderoso es el único que nos puede ayudar. Segundo, recordemos que es una oración en la cual conlleva reconocer la soberanía, el poder, la magnificencia, la misericordia de Dios, pero también nuestra naturaleza caída, pecaminosa, y contarle nuestra situación en la cual nos encontramos al Señor con todos los detalles posibles, en una postura de humillación, reconociendo que somos pecadores. Recordemos que no venimos delante del Señor pretendiendo delante de Él que merecemos algo. Señor, recordemos esa palabra tan hermosa de Jesús. Señor, no entres en juicio conmigo, no entres en juicio porque con tu siervo, porque salgo perdiendo, Señor. No tengo argumentos para estar de pie delante de ti, Señor. Si entras en juicio, merezco la muerte, Señor. Y es así, es reconocer, Señor, cuántos pecados he cometido y cuántas de esos pecados me han traído a las consecuencias que hoy estoy viviendo. Reconocer siempre, siempre nuestra naturaleza pecaminosa. Tercero, acordarnos de Dios, cómo ha obrado Dios anteriormente en nuestras vidas. Ese Dios todopoderoso, el mismo que nos dio la fe cristiana, es el mismo que nos va a ayudar hoy. El Dios que nos libró de una enfermedad o que levantó a alguien de una enfermedad, ese Dios es el que nos va a salvar hoy, el que nos va a rescatar hoy de esta situación. El Dios en el cual hemos pasado momentos maravillosos y hemos tenido gran prosperidad y hemos tenido alegría y hemos visto su presencia, su obra, su poder, su mano poderosa en favor nuestro. Ese mismo Dios es el que nos va a ayudar el día de hoy. Y eso es lo que debemos de confesar al Señor y reconocer que Él lo hace por misericordia, por amor a su nombre, porque Él quiere hacerlo, no porque lo merezcamos. Así que recordemos, una súplica al único fiel y todopoderoso Dios. Amén y amén.